Cada enero pasa lo mismo, ¿no? Nos llenamos de propósitos. Uf, sí. Que es ir más al gimnasio, leer más, dejar de fumar. Y para cuando llega febrero, la mayoría de esas intenciones pues ya son un recuerdo lejano. Totalmente. Y es que siempre nos aferramos a esa idea de que solo se necesitan 21 días para crear un hábito. Es como una cifra mágica que hemos oído mil veces, pero ¿es realmente cierta? Sinceramente a mí siempre me ha sonado demasiado buena para ser verdad. Pues haces muy bien en dudar porque, a ver, es una cifra completamente engañosa. Lo más curioso es de dónde viene, que no tiene nada que ver con psicología del comportamiento ni nada de eso. Ah, ¿no? Que va. El origen es un cirujano plástico de los años 60, un tal Maxwell Maltz, que se dio cuenta de que sus pacientes tardaban como mínimo 21 días en acostumbrarse a los cambios en su cuerpo. A una nariz nueva, por ejemplo. Exacto. Y de alguna manera, ese mínimo de 21 días se sacó de contexto, se convirtió en un eslogan publicitario súper pegadizo y la gente lo asumió como una ley universal. Pero la realidad científica es, bueno, es muy diferente. Vaya, o sea que la famosa regla viene de la cirugía plástica. Es increíble cómo una idea así puede distorsionarse y, bueno, y convertirse en un mito que al final nos frustra a todos. Sí, Esto justifica de sobra que le dediquemos un buen análisis. Hoy vamos a sumergirnos un poco en las fuentes de psicología, de neurociencia, de modelos de comportamiento, para entender de verdad cómo funcionan los hábitos. La misión es salir de aquí con herramientas prácticas, ¿no? Y con una nueva perspectiva para dejar de pelearnos con la fuerza de voluntad y empezar a diseñar sistemas que funcionan. el plan de vuelo está claro. Primero vamos a diseccionar un hábito, para ver sus piezas, ese bucle de 4 pasos que nuestro cerebro sigue en piloto automático. Mm, Luego, veremos qué es lo que mueve esas piezas, el motor de la motivación, la neuroquímica que hay detrás, con la dopamina como protagonista. vale. Después pasaremos a lo práctico, a estrategias concretas, sencillas, como la regla de los 2 minutos o el poder de las ganancias marginales, que es una historia alucinante. Sí. Y para rematar, nos metemos en el juego mental. ¿Por qué es más poderoso centrarse en la identidad que en las metas? Y sobre todo, ¿cómo gestionar esos tropiezos que siempre van a ocurrir? Perfecto. Pues vamos a meternos en faena. Para empezar, has mencionado que los hábitos son automáticos. Entiendo que son como atajos que crea el cerebro para ahorrar energía, ¿no? Pero, ¿cómo se forma ese atajo? No aparece de la nada. Exacto, no es magia. Comienza con un proceso de ensayo y error. Hay un experimento súper clásico de principios del siglo XX de Edward Thorndike que lo ilustra a la perfección. Metía ratos en una especie de cajas puzzle. Ah, sí. La primera vez, el gato, pues, arañaba, maullaba, daba vueltas sin sentido, hasta que por pura casualidad accionaba una palanca que abría la puerta. Y premio, un plato de comida. Y supongo que la siguiente vez que lo metía en la caja, el gato ya no perdía tanto el tiempo. Justo. Cada vez que repetía el experimento, el gato iba eliminando los comportamientos inútiles y se centraba más rápido en la palanca. Al final, el proceso se volvía automático. Meter al gato, el gato a la palanca y salir. Había creado un hábito. Vale. Ese aprendizaje es la base, pero los modelos modernos, como el que popularizó James Clear, van un paso más allá. Descomponen el proceso en 4 fases clave, y si falla una sola de ellas, el hábito no cuaja. ¿Y cuáles son? La primera es la señal. Es el disparador, lo que inicia todo. Por ejemplo, el sonido de una notificación en el móvil. Vale, suena el móvil, esa es la señal. Pero a veces lo ignoro, sobre todo si estoy concentrada. Otras veces, en cambio, es casi un acto reflejo cogerlo. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué es lo que realmente me empuja a actuar? Esa es la segunda y crucial fase, el anhelo. No es la señal en sí lo que nos mueve, sino la motivación que genera, la predicción de una recompensa. Mmm, En este caso, el anhelo es el deseo de saber qué dice el mensaje, de satisfacer la curiosidad, ¿sabes? De sentir esa pequeña conexión social. Es la anticipación de la recompensa lo que te hace querer actuar. entendido. La señal dispara el anhelo. Y ese anhelo me lleva al tercer paso, que imagino que es la acción en sí. Exacto. La respuesta, que es el hábito en sí mismo. El acto de coger el móvil y leer el mensaje. Y por último, y esto es lo que cierra el círculo, está la recompensa. Es el objetivo final que satisface ese anhelo. La curiosidad saciada. Justo.
Al leer el mensaje, tu curiosidad se sacia. Esta satisfacción le envía una señal al cerebro que dice, oye, todo este bucle ha merecido la pena, grábalo para el futuro. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Ese es el ciclo, y refuerza cada hábito que tenemos. De acuerdo, el ciclo tiene todo el sentido, pero para que esa respuesta ocurra, para que yo coja el móvil, no siempre es suficiente con tener la señal y el anhelo. A veces quiero hacer algo, pero no lo hago. Y aquí es donde entra, según las fuentes, el modelo de comportamiento de B.J. Fogg. De Stanford, sí. Exacto, que lo resume en una fórmula que parece muy simple. Comportamiento es igual a motivación por habilidad por disparador. C es igual a MAD. Es una fórmula elegantemente simple, pero muy, muy poderosa. Lo que dice es que, para que un comportamiento ocurra, esos tres elementos deben converger en el mismo instante. El disparador es la señal de la que hablábamos. Vale. Pero si la tarea es muy difícil, es decir, si tu habilidad para hacerla es baja, o si no tienes ganas, si tu motivación es cero, la acción no se va a producir. Por mucho que suene el móvil, si está en otra habitación y te da pereza levantarte, pues puede que no lo cojas. La fricción es demasiado alta. Claro. Si quiero salir a correr por la mañana y tengo la motivación alta y tengo la ropa preparada, que es el disparador, pero fuera está diluviando, pues la habilidad o la facilidad es bajísima. Lo más probable es que no salga. Exacto. Se tiene que dar la tormenta perfecta de los tres factores. Y sobre la motivación, Fogg la desglosa en tres tipos, ¿verdad? Sí, y es útil conocerlas. La primera es la sensación. Es el motor más primitivo, la búsqueda de placer y la evitación del dolor. La básica. La más básica. La segunda es la anticipación. La esperanza de un resultado positivo, como un ascenso, o el temor a uno negativo, como suspender un examen. Y la tercera, que es potentísima, es la pertenencia. El deseo de aceptación social y el miedo al rechazo. Hacemos muchísimas cosas simplemente para encajar en nuestro grupo. Y entiendo que, a nivel cerebral, en el centro de todo este sistema de motivación y anhelo, hay un neurotransmisor del que todo el mundo habla, la dopamina. La famosa dopamina. Sí, siempre la asociamos con el placer, con la recompensa final, pero parece que su función es bastante más compleja. Mucho más. Asociarla solo con el placer es un error común. La investigación de Wolfram Schultz con monos fue revolucionaria en este campo. Demostró que las neuronas que liberan dopamina no se activan solo cuando los monos recibían la recompensa. ¿El zumo de fruta? No. Eso es, el zumo. Se activaban mucho antes, en el momento en que veían la señal que predecía la recompensa. O sea, ¿que la dopamina es más la química de la anticipación que la del placer en sí? Exactamente. Es el motor del querer, no solo del gustar. Y esto nos devuelve al bucle del hábito y explica por qué el anhelo es la pieza central. Es ese subidón de dopamina anticipatorio lo que nos impulsa a actuar. Claro. Nuestro cerebro no es un detector de placer, es una máquina de predicción de recompensas. Aprende qué señales predicen algo bueno y nos inunda de dopamina para que nos movamos. La recompensa final, si es satisfactoria, simplemente confirma que la predicción era correcta y le dice al cerebro, bien hecho, repite esto. Vale, entiendo la teoría. El bucle, la motivación, la dopamina. Pero sigue sonando un poco abstracto. Creo que lo que la gente necesita saber es, vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el primer paso práctico que se puede hacer esta noche para empezar a aplicar todo esto? Es la pregunta clave, ¿sí? Y la respuesta, curiosamente, es empezar por algo ridículamente pequeño. Una de las ideas más potentes que se mencionan es la filosofía de las ganancias marginales. La historia del equipo de ciclismo de Gran Bretaña es el ejemplo perfecto. He leído sobre esto y es alucinante. Durante casi 100 años su rendimiento era mediocre, por no decir lamentable. Lamentable, sí. Una sola medalla de oro olímpica, desde 1908. La cosa era tan chunga que los mejores fabricantes de bicicletas se negaban a venderles de material por miedo a que asociaran su marca con el fracaso. Exacto. El percal era terrible. Y entonces, en 2003, contrataron a un nuevo director, Dave Brailsford. Y su filosofía era radicalmente simple. Buscar una mejora del 1% en todas las áreas imaginables. Y cuando decimos todas, es todas. Claro, porque la gente piensa en lo obvio, nutrición, entrenamiento, pero él fue mucho más allá. Muchísimo más allá. Es que los detalles son increíbles. Rediseñaron los sillines para que fueran más cómodos, ¿vale? Probaron diferentes tejidos en un túnel de viento. Lógico. Pero espera,
que viene lo bueno. Contrataron a un cirujano para enseñar a los ciclistas a lavarse las manos bien para evitar resfriados. Sí, sí. Probaron almohadas y colchones distintos para cada ciclista. Y mi detalle favorito es que pintaron el interior del camión del equipo de blanco. Sí, parece una excentricidad total. Totalmente. Pintar el camión de blanco no es llevarlo demasiado lejos. ¿Quién piensa en el polvo del camión? Podría parecerlo, pero esa era precisamente la filosofía. La razón era poder detectar hasta la más mínima mota de polvo que pudiera entrar en la mecánica de las bicis y afectar a su rendimiento, aunque fuera un 0,01%. Él creía que si sumabas 100 mejoras del 1%, el resultado no sería lineal, sino exponencial. ¿Y tuvo razón? Vaya si la tuvo. En los Juegos Olímpicos de 2008, el equipo británico ganó el 60% de las medallas de oro en ciclismo. Luego dominaron el Tour de Francia. La lección es que los pequeños hábitos se acumulan y componen con el tiempo, generando resultados extraordinarios. Es una historia brutal. Y para aplicar esa filosofía en el día a día, hay reglas muy sencillas. Una de las que más se citan es la regla de los 2 minutos. Es una de las más efectivas. La idea es simple. Si una tarea lleva menos de 2 minutos, hazla de inmediato. Responder ese email corto, poner el plato en el lavavajillas. Guardar la ropa. Justo. Evita que esa montaña de pequeñas tareas se acumule y genere esa sensación de agobio que nos paraliza. Y hay una variación de esta regla para empezar nuevos hábitos que me parece genial. Cualquier hábito nuevo se puede reducir a una acción de 2 minutos. Exacto. La clave no es la meta final, sino automatizar el acto de empezar. Leer más cada noche es una meta vaga y abrumadora, pero leer una página. Es una acción de 2 minutos. Exacto. Hacer yoga se convierte en extender la esterilla. La parte más difícil de cualquier hábito es superar la inercia inicial. Una vez que has empezado, es mucho más fácil continuar. Me encanta esa idea, porque mi mayor batalla con el yoga es sin duda desenrollar la esterilla. Te lo juro, parece que pesa 200 kilos. Pero una vez que estoy ahí, en el suelo, ya es mucho más fácil. Ese primer paso parece un abismo a veces. Todos lo hemos sentido. Y para esas tareas que nos dan más pereza, las que duran más de 2 minutos, hay otra estrategia similar, la regla de los 10 minutos. Ah, sí. El compromiso es sencillo. Trabaja en esa tarea que estás evitando solo durante 10 minutos. Después, tienes permiso para parar. Lo que suele ocurrir es que, una vez superada la resistencia inicial, sigues adelante. Empezar es casi siempre lo más complicado. Estas reglas son como hacks para engañar a nuestro cerebro. Y todas ellas se pueden organizar en un sistema más grande, lo que James Clear llama las 4 leyes para crear buenos hábitos, que se conectan con el bucle del principio. Precisamente, cada ley está diseñada para optimizar una de las 4 fases. La primera, que actúa sobre la señal, es hacerlo obvio. Se trata de diseñar tu entorno para que las señales de los buenos hábitos sean visibles e inevitables. Como dejar las vitaminas al lado de la cafetera, no en un armario. Justo. La segunda ley, para el anhelo, es hacerlo atractivo. O sea, tenemos que hacer que nuestro cerebro desee hacer el hábito. ¿Cómo se consigue eso? Pues asociándolo con algo que ya te apetece mucho. Es la acumulación de tentaciones. El ejemplo clásico. Solo te permites ver tu serie favorita mientras estás en la bici estática. Ese es. Tu cerebro empieza a asociar el ejercicio, que es algo que necesitas hacer, con la serie, que es algo que quieres hacer. La anticipación de ver la serie hace que el ejercicio sea más atractivo. Tiene todo el sentido. La tercera ley para la respuesta es hacerlo sencillo. Aquí encajarían las reglas de los 2 y los 10 minutos, ¿no? Reducir la fricción al máximo. Exacto. Cuantos menos pasos haya entre tú y el buen hábito, mejor. Si quieres comer más fruta, ten un frutero a la vista, no la fruta escondida en el fondo de la nevera. Si quieres ir al gimnasio, deja la ropa preparada la noche anterior. Elimina excusas. Y la cuarta ley para la recompensa es hacerlo satisfactorio. Nuestro cerebro necesita una recompensa inmediata, pero muchos hábitos, como hacer ejercicio, tienen una recompensa a muy largo plazo. ¿Cómo lo solucionamos? Creando una recompensa artificial e inmediata. No tiene que ser nada grande. Puede ser algo tan simple como marcar una X en un calendario cada día que completas el hábito, o usar una app que te felicita. Ah, claro. Ese pequeño acto de reconocimiento genera una sensación de logro y una microdosis de dopamina que le dice al cerebro: buen trabajo, repitámoslo.
Todo esto me lleva a un punto que las fuentes marcan como fundamental: el enfoque. Parece que cometemos un error al obsesionarnos tanto con las metas. Perder 10 kilos, escribir un libro. Es un error muy común, sí. Las metas son útiles para marcar una dirección, pero no sirven de mucho sin un sistema que las respalde. Piensa en esto. Tanto los ganadores como los perdedores suelen tener las mismas metas. Claro. Cada atleta en los Juegos Olímpicos quiere la medalla de oro. La diferencia no está en la meta, sino en su sistema de entrenamiento diario, la nutrición, el descanso, los procesos. Los resultados son una consecuencia del sistema. Hay que enamorarse del proceso, no solo del objetivo. Y esto conecta con la idea más profunda de todas, la de la identidad. Las fuentes hablan de 3 capas de cambio: resultados, procesos e identidad. Y la mayoría empezamos por el lado equivocado. Totalmente. La mayoría se enfoca en los resultados que quiere, algunos en los procesos que necesitan. Pero el cambio más duradero es el que empieza en la capa más profunda, la identidad, tus creencias sobre ti. El cambio que perdura va de dentro hacia afuera. Es decir, que es menos efectivo pensar quiero dejar de fumar y más poderoso pensar quiero convertirme en alguien que no fuma. Has dado en el clavo. El ejemplo clásico lo ilustra a la perfección. A 2 personas que intentan dejar de fumar se les ofrece un cigarrillo. La primera dice, no gracias, estoy intentando dejarlo. Su identidad sigue siendo la de una fumadora. Exacto. Una persona fumadora que está luchando. El conflicto es interno. La segunda persona dice, no gracias, no fumo. La acción ya no forma parte de su identidad. Es un cambio de paradigma. El objetivo no es correr una maratón, es convertirse en corredor. Cada pequeña acción es un voto a favor del tipo de persona en la que te quieres convertir. Y para convertirse en esa persona se necesita paciencia, lo que nos devuelve al mito con el que empezamos. Si no son 21 días, ¿cuánto tiempo se necesita de verdad? ¿Qué dice la ciencia? Pues un estudio muy citado del University College de Londres da una respuesta mucho más realista. Descubrieron que se necesitan en promedio 66 días para que un comportamiento se vuelva automático. 66 días. El triple. Eso ya de por sí cambia la perspectiva. Pero creo que lo más importante del estudio no es esa media. No, para nada. Lo más revelador es el rango que encontraron. Y va desde los 18 hasta los 254 días. 254 días. 254. Esto es crucial porque normaliza la dificultad. Significa que si llevas un mes intentando un hábito y todavía te cuesta un mundo, no te pasa nada malo. Eres normal. La perseverancia y la paciencia son infinitamente más importantes. Y en ese camino tan largo, inevitablemente va a haber tropiezos. Un día no irás al gimnasio, o te comerás esa pizza. Y el impulso es pensar, ya lo he echado todo a perder y abandonar. Ese pensamiento de todo o nada es el mayor saboteador de hábitos. El clásico, ya que me he comido una galleta, me como el paquete entero. Totalmente. Me siento muy identificada. Es un círculo vicioso. Exacto. Y en psicología ese círculo vicioso tiene un nombre, el efecto de violación de la abstinencia. Suena muy técnico, pero es justo esa idea. Un solo desliz, un lapso, te hace sentir culpable y pensar, ya lo he estropeado, da igual, sigo. Y eso es lo que convierte el pequeño error en un abandono total. Exacto. En una recaída completa. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se sale de esa espiral? La clave es ver el cambio no como una línea recta, sino como una espiral ascendente. Un tropiezo no te devuelve a la casilla de salida. Al contrario, si lo analizas, te da información valiosísima. Te enseña qué situaciones son de alto riesgo para ti, qué disparadores debes evitar. Cada error es una oportunidad para ajustar el sistema, no una razón para abandonarlo. Muy bien. Creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir las claves de todo lo que hemos analizado, ¿cuáles serían los titulares? Yo diría que 4 o 5 puntos clave. Primero, entender el bucle. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Si un hábito no funciona, es porque una de esas piezas falla. Vale. Segundo, empezar por algo absurdamente pequeño. Las mejoras del 1%, la regla de los 2 minutos, son las herramientas más poderosas para vencer la inercia. Tercero, diría que diseñar tu entorno es fundamental. Hacer que los buenos hábitos sean la opción más fácil, obvia y visible. Y los malos, invisibles y difíciles. Y cuarto, el cambio de mentalidad. Enfocarse en la identidad. La pregunta clave no es qué quiero conseguir, sino en quién me quiero convertir.
Y yo añadiría un último punto. Ser paciente y sobre todo compasivo con uno mismo. Recordar que el promedio son 66 días, no 21, y que un error es una oportunidad para aprender, no una excusa para abandonar. El progreso nunca es lineal. Has mencionado la neurociencia varias veces. Para terminar, ¿hay alguna idea final de las fuentes que nos ayude a anclar todo esto? Sí, hay un concepto que lo une todo, la neuroplasticidad. Cada vez que repetimos un hábito, no solo reforzamos una costumbre a nivel psicológico, estamos reconfigurando, literalmente, las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Las vainas de mielina, que es una sustancia que recubre las vías neuronales, se fortalecen con la repetición, haciendo la transmisión de la señal más rápida y eficiente. Así es como una acción pasa de ser un esfuerzo consciente a un automatismo. O sea que cada vez que hacemos algo estamos esculpiendo físicamente nuestro cerebro. Exactamente. Y esa es la reflexión final que me gustaría dejar. Si cada pequeña acción diaria, cada hábito, es una forma de esculpir el cableado de nuestro cerebro, la pregunta que podríamos hacernos es, con las rutinas que tenemos hoy, ¿qué obra de arte estamos diseñando?